colegas de la Secretaría de Educación, pero sí a Gis y a Joan. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, porque ustedes, pues, a pesar de que no son docentes de la Secretaría de Educación, están convencidos de este asunto. A algunos amigos que no conocemos y que invitamos a participar, de verdad. Muchas gracias a todos, espero no ser descortés, pero me disculpan que de pronto este sea nuestro primer acercamiento. ¿Cuál es la meta? Tener una publicación de aquí a diciembre. Y para eso necesitamos ver los matices. El nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo se convierte en una apuesta de reflexión epistemológica. ¿Qué significa eso? Que no estamos aquí para enseñar mejor, sino para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso implica no seguir quizás los parámetros que se han dado en la pedagogía tradicional. Mi formación es en ciencias sociales, pero yo seguí el camino de la filosofía, y algo que siempre me ha inquietado es porque cuando uno ha estudiado, o sea, porque en filosofía se estudia un autor, y cuando uno llega al aula, entonces le dicen, hay aprendizaje significativo, hay pedagogía por proyectos, y entonces uno tiene que someter su autor a la psicología y a todo lo que implica una imposición. Mi apuesta es a que hagamos nuestro autor ese modo de vida. Pues los que me conocen saben que yo he estado detrás de este señor Michel Foucault, y entonces él tiene una lucha muy fuerte con todos los órdenes disciplinarios. Entonces estoy tratando de hacer desde mi práctica una problematización de cómo él vería, de cómo sería aplicar Foucault en la pedagogía, pero no me sirve nada de lo tradicional. Y esa es la invitación para todos. No necesariamente tenemos que ser filósofos, pero si vamos a hacer algo auténtico, tenemos que ser nosotros. Y quiero comenzar con algunos interrogantes para ustedes, y es inquietarlos. En algún momento me gusta utilizar la performatividad en esto, porque es que quiero molestarlos. Quiero inquietarlos porque, así como el profe Víctor nos mostraba lo que se puede ganar un docente universitario, lo que se puede ganar un docente en la escuela, a los docentes de la Secretaría de Educación les digo, gracias a la investigación, yo estuve en el 7º Congreso Encuentro Iberoamericano de Redes de Docentes en Perú, gratis 12 días. El año pasado estuve 4 días gratis. No, pues gratis no, me parece que me los gané. Así como ustedes me los ganaron. Con la profesora Liliana Charria estuvimos 4 días en un hotel de 5 estrellas en Cartagena. Por investigar. Claro. Que nos faltaba decir que otra de las líneas, y yo le decía a Liliana que me disculpara, porque Liliana nos va a liderar todo el asunto de investigación-acción. Y entonces quería hacerte ese reconocimiento. Estuvimos con unos profes luchando, con Marcia, con Carmen, en México, para ir 12, ¿cuántos días estuvimos en México? 2 semanas. 2 semanitas. Bien. Sí, y con la red, que acá está Nata, ellos tuvieron que hacer tuvimos que hacer un anclaje con la red Chisua para poder ir a México. Entonces, miren, si uno hace las cosas con juicio, se abren los espacios. Esa es la invitación, a que no todo se quede en un gueto, porque es que esto también hay que expandirlo, porque no solo unos pocos podemos tener la posibilidad de hacer viajes, de investigar, de transformarnos, y por eso es la apuesta. En ese sentido, estamos tratando de ganarnos la comisión con Luis Carlos para ir al 8º Congreso Colombiano de Filosofía. Creo que es el 7º, que va a ser en Bucaramanga, a presentar nuestro libro. Entonces, esa es la apuesta, tanto para los profes de universidad, tanto para los profes de magisterio, tanto para los estudiantes, profesores en formación. Hagamos de la investigación nuestro estandarte y se abren los espacios. Pero para eso tenemos que estar unidos. Entonces, quiero presentarles ahora sí a nuestros 3 panelistas que nos han apoyado desde un principio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? La primera parte vamos a hacer unas preguntas, más o menos van a ser unos 3 minutos. ¿O cómo lo ves, profe? ¿Un poquito más? Bueno, unos 5 minutos. Y vamos a matizar. Lo que pasa es que todos hacemos, o sea, la apuesta del nodo es esa
reflexión epistemológica, que el maestro se vuelva en el camino, más que enseñar un conocimiento, que el maestro sea el que se enseña a sí mismo frente a los estudiantes. Pero necesitamos matizar a ver a qué línea nos vamos a escribir, y después para ir a escribir nuestro CEDELAT con Andrés cuando nos haga las capacitaciones al respecto. Entonces la primera pregunta para el profe Wilson, porque bueno, ya Zaira hizo la presentación, es ¿cómo ves esos límites entre la investigación y la innovación? Tú que estás, el año pasado pues estuviste como director del doctorado de Educación y Sociedad de La Salle, nos has impulsado, has trabajado con nosotros. ¿Cómo ves esos límites? Porque para nosotros no son tan claros en gran parte. Entonces, voy a plantear la pregunta como estaba inicialmente y no está en esta. ¿Es posible señalar límites precisos entre la innovación y la investigación educativa? Me voy a colocar de pie porque creo que nos vemos mejor. Primero que todo, muy buenos días para todos y para todas. De verdad, una alegría, como siempre, estar aquí al lado del nodo trabajando pues hombro a hombro, como somos todos, indiferente si estamos en secundaria, en primaria, en el pregrado, en la maestría, en el doctorado, pues como maestros. Yo creo que ese es un lugar muy bonito para encontrarnos y trabajar. Y pues también muy, muy esperanzado porque lo que planteamos antes de, digamos, de este coloquio fue mirar cómo pasábamos del colectivo, ese colectivo que somos, a constituirnos en digamos, un colectivo más fuerte que es un grupo de investigación, ¿no? Y del cual ya hemos empezado a hablar, y el profesor Víctor ya nos empezó a plantear en qué lógicas se inscriben los grupos de investigación, y Andrés también nos empezó a hablar de algunas cosas que son propios de los procesos de investigación. Bueno, la pregunta entonces, que si hay límites o cuáles son los límites entre investigación e innovación. Bueno, ¿qué creo? Creo que primero hay que situarnos digamos, en un tipo de sociedad nueva que ha emergido hace unos 30 años, a los que varios teóricos ven, le han llamado la sociedad de la información, y después le llamaron la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y es un tipo de sociedad que genera su riqueza precisamente a partir de la producción del conocimiento. Y bueno, y eso después uno lo puede ya ahondar, pero que, digamos, para hablar de esto de la investigación y la innovación habría que situarse ahí. Y entonces aparece una categoría bien interesante que es la gestión del conocimiento. O sea, si esa sociedad se basa su riqueza, basa su desarrollo en la generación de conocimiento, pues gestionar el conocimiento, producir el conocimiento, pues es un elemento importante, ¿verdad? Es un elemento central. Y entonces ahí se dice, bueno, ¿y cómo se produce el conocimiento? O sea, ¿cómo es que se genera el conocimiento? Y pues se devuelve un poco a la forma más tradicional, que es la de la ciencia. La ciencia, igual al que decía el profe Víctor, pues también es un invento de la modernidad. La ciencia nos lleva entre nosotros, digamos, 300 años, es muy cercana en relación con la historia de la humanidad. La ciencia es reciente, conocimiento siempre ha habido, pero ciencia hasta hace muy poco, ¿cierto? Y entonces la ciencia aparece ligada a la investigación. Mejor dicho, la producción del conocimiento científico aparece ligada a la investigación. Desde Newton para acá, cuando usted habla de producir conocimiento, pues habla de la investigación y de la investigación científica, ¿no? Claro, al comienzo las ciencias, pues sabemos que las únicas reconocidas, validadas eran las ciencias exactas naturales, pero pues ya digamos en el siglo XIX todas las ciencias empiezan a ganar su estatus epistemológico y se aceptan como, digamos, como ciencias o como disciplinas, ¿no? Y hay una discusión todavía medio ambivalente, pero la investigación empieza a ser
la forma predilecta de producir conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que la investigación científica, esa investigación disciplinar, mostró que aunque generaba conocimiento en relación con las preguntas que se hacía la disciplina misma. O sea, lo importante en la ciencia era hacer avanzar la frontera del conocimiento. Para de contar. Entonces, los problemas de la ciencia los ponía la disciplina, el científico, la ciencia. Eso cambió muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se necesitó que los científicos, tristemente, en medio de la guerra, eso no se nos debe olvidar, pusieran lo mejor de sí para, para impulsar, por ejemplo, la defensa en un momento crítico como fue la Segunda Guerra Mundial. No se nos debe olvidar para nada, ¿sí? Porque a veces pensamos la ciencia, no, somos humanos y es un producto humano. Por ejemplo, el proyecto Manhattan recogió lo mejor de la inteligencia y lo puso en relación con la producción de la bomba atómica. Y eso fue una investigación aplicada, multidisciplinar, sobre un objeto de conocimiento que generó eso. Pues, pero y para no ser maniqueos también, en el otro lado, ¿sí? El proyecto eugenésico nazi también hizo lo mismo, ¿no? Y desde ahí pues se descubrió que la ciencia, la investigación aplicada, tenía un poder muy grande y que investigar no era solamente para hacer avanzar la ciencia, sino que investigar podía transformar la realidad. Entonces ahí se habló de que la ciencia podría generar unos desarrollos. Y entonces a la investigación se le sumó, ya no se le puso solamente a responder los problemas de la ciencia, sino del desarrollo. Digamos, de generar desarrollos. Y con esos desarrollos se podían hacer productos. Más recientemente, mucho más recientemente, esa idea de investigación que generaba desarrollo se unió con la idea de innovación. Es decir, que yo puedo investigar para generar un desarrollo y a partir de ese desarrollo puedo generar innovación. Entonces yo no veo tanto límites, ni veo que la investigación sea algo diferente de la innovación, sino que a partir de la investigación se puede generar desarrollo e innovación. De hecho, hoy si usted busca en internet, la sigla I+D+I habla de investigación, desarrollo e innovación. Bueno, pero ya nosotros en nuestros proyectos, nuestro grupo, lo que nosotros podemos hacer es que, y lo que venimos planteando es que es posible hoy, el conocimiento no tiene, digamos hoy el conocimiento no está tan fragmentado entre científicos y otros, ¿sí? Sino que hoy hablamos no solo de interdisciplinariedad y de multidisciplinariedad, sino hablamos de transdisciplinariedad, es decir, de conocimiento que traspasa las barreras de las disciplinas. Entonces lo transdisciplinar es un discurso muy chévere, una práctica muy chévere, reconoce que existen diferentes formas de saber y diferentes formas de producir conocimiento. Entonces, ¿qué es posible? O sea, es posible que nosotros hagamos investigación, desarrollo, innovación y, digamos, como planteaba hoy Andrés muy bien, no polarizando las comunidades científicas a un lado, los profesores universitarios allá, ¿sí? Nosotros allá pensando la escuela ideal desde la academia y los maestros allá en el otro lado, sino todos interconectados, generando investigación, desarrollo e innovación. ¿Aplicado a qué? A las problemáticas educativas de las comunidades, ¿sí? Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta porque, digamos, la innovación tiene una ventaja y es que cuando hablamos de innovación hablamos de transformación, de introducir transformaciones verdaderas, reales, en procedimientos, en procesos que nosotros realizamos cotidianamente. Yo lo vería así. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, continuaremos con la pregunta, sí, para matizar esto un poquito más, porque con el que se nos generó el desorden en el nodo fue contigo.
porque al principio fue una reunión tratando de adherirnos a la red, queríamos reunir a los profes de filosofía, pero cuando comenzamos a trabajar tu categoría de innovación social, todo lo que tiene que ver con los agenciamientos educativos, se nos abrió el friso. Y entonces ya no estaban solo los profes de filosofía, sino que estaban los profes de matemáticas, estaban los de tecnología, estaban los de arte. Entonces, para que nos comentaras bien, ¿qué es eso de la innovación como agenciamiento educativo comunitario? ¿Qué es lo que nos tiene acá en este panel, tratando de diferenciar por qué están estas tres líneas? Bueno, partamos del tema de innovación. En innovación uno puede distinguir tres clases. Bueno, puede hacer diferentes categorizaciones, pero una forma de categorizar es quiénes participan de la innovación y en ese sentido cómo queda la innovación, digamos, incrustada, ¿no? La innovación 1.0, que es la innovación cerrada, es la que se hace de manera, digamos, en pedagogía, de manera muy individual el maestro en su aula. Entonces yo hago una innovación para mejorar un proceso en mi aula, por ejemplo, enseñar quebrados y la suma de quebrados, y entonces ahí hago un trabajo. Esa es una innovación 1.0 porque la hago yo solo, la planteo, yo mismo reviso y es como la innovación cerrada, ¿no? De pronto la cuento en algún foro. Hay una innovación que, ojo que no estoy diciendo que ni una sea la continuación de la otra, ni que sea mejor. No, estoy hablando de tipos, ¿sí? Como cuando hablamos de las personas, gorditos, flaquitos, ¿sí? No estoy diciendo que sea mejor. Hay otra innovación que es la innovación abierta, innovación 2.0, que es la que podemos hacer entre, por ejemplo, un grupo de profesores que trabajamos en un área y nosotros nos reunimos para trabajar sobre ese problema del área, pero igual somos docentes y estamos todavía en el ámbito digamos, de la discusión pedagógica. Pero hay una tercera innovación, un tercer tipo de innovación que se llama innovación incrustada, donde hay que meterse más en la literatura, y es la que se puede hacer en co-creación, digamos, en relación con diferentes actores y sectores de la comunidad educativa, en la que participan estudiantes, en la que participan padres, y sirve para resolver problemas educativos, pedagógicos, incluso didácticos, de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de innovación 3.0, de innovación, esa innovación de carácter social, pues esa innovación lo que creo es que primero fortalece el tejido comunitario de la institución. Es decir, pone a los padres, pone a los estudiantes, y los pone en relación con ellos, digamos en relación, crea tejido social, porque es diferente hablar de institución educativa que de comunidad educativa, ¿no? Y eso lo que hace es que, digamos que al fortalecer el tejido social, al fortalecer la comunidad, generar comunitarización en ese grupo humano, incrementa la agencia. Y la agencia es un concepto muy chévere que trabajamos con el grupo porque esta categoría la desarrollamos en un año como con 8 filósofos del nodo, un trabajo muy bonito, muy interesante, y era que la innovación no solamente sirve para resolver problemas educativos, pedagógicos y didácticos, sino que la innovación puede ser una forma de incrementar la agencia de una comunidad. No me quiero meter ahorita en el concepto de agencia, pero agencia es una categoría bien interesante que refiere a poner las capacidades en funcionamiento. Y cuando yo pongo mis capacidades en funcionamiento como persona, como institución, como grupo, pues gano poder. No quisiera equiparar agencia con poder, pero esa agencia me permite movilizar proyectos, generar solidez, tomar mis propias decisiones, volverme cada vez más fuerte para desarrollar el proyecto que necesitemos, cobrar fuerza, ¿sí? Entonces hablábamos que la innovación, decíamos que la innovación no solamente debe ser entendida en el plano de resolver problemas, ¿sí? Sino que también la innovación puede convertirse en un agenciamiento, en formas de fortalecer las comunidades educativas en términos de esa mayoría de edad
que se necesita para empezar a plantear sus propias decisiones, a fortalecer sus propios proyectos educativos, a tomar sus decisiones, a volverse cada vez más fuertes y sobre todo autónomas. Nosotros hicimos una ley hace muchos años y esa ley era por la autonomía escolar, ¿no? Claro, eso siempre es aquí, pero digamos que la autonomía escolar es muy importante porque en estos procesos de globalización, de masificación, donde a todos nos quieren imponer el currículo McDonald's, ¿sí? Es importante que nosotros también salvaguardemos digamos, cosas de nuestra cultura, de nuestra identidad. Entonces hablábamos de agenciamientos de la innovación como un agenciamiento educativo comunitario, o sea, no individual, la innovación no individual, la yo con yo, ¿sí? Sino la innovación como un proceso, digamos, que se puede realizar en él. Entonces, claro, ahí aparecen múltiples procesos de innovación, caben muchos procesos de innovación, y lo importante, aparte de dar solución a los problemas, también se hace más fuerte cada vez que es capaz de resolver sus propios problemas, es como eso crea tejido social, cómo fortalece grupos humanos, cómo genera dinámicas en las instituciones, y pues de eso resultó el texto, el libro que nosotros publicamos con el nombre. Muchas gracias, profe. Wilson, quizás comentar algo. Gracias a esta alianza nos postulamos con el doctorado de Educación y Sociedad de La Salle y el Nodo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo a la convocatoria de oferentes del año pasado y la obtuvimos, en la cual el doctorado nos va a acompañar, nos va a hacer una capacitación de diálogo para que los profes que pertenecen al nodo puedan ir a las instituciones educativas y generar comunidades de aprendizaje. Yo sé que quedan muchas dudas, pero voy a hacerle exactamente 2 preguntas a los panelistas para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar también. No se me afanen, esto no es solo de aquí para allá. Bueno, en segundo lugar quiero presentarles pues al profesor Raúl. El profe Raúl Guzmán González. La historia con Raúl también es muy bonita. Así como con el profe Wilson se comenzó a delinear esto en algún momento en un CREP, ¿cierto? Sobre una de las, no sé cómo se llamará, donde se colocan los platicos, la servilleta. Y ahí se comenzó a crear lo de los agenciamientos educativos comunitarios. Con Raúl nos conocimos en la Universidad Nacional, cuando con el profe Luis Carlos fuimos a presentar una experiencia de innovación que tenemos en el colegio. Y nos conectamos desde la filosofía, desde lo que estamos planteando. Y bueno, creo que Raúl nos va a ayudar con algo muy interesante que necesitamos también fortalecer en la red, que es el nodo de infancia. Pues Raúl, él tiene, es el director de PAPNI, que es Pedagogías y Terapias para el Afecto y la Imaginación, y él está con la profe Pilar liderando el nodo de infancia que es tan necesario en la red distrital de docentes investigadores. Y entonces, en ese trabajo, Raúl, me gustaría plantearte 2 preguntas de una vez. Y es, ¿cuál es el papel que juega la filosofía en este proceso de investigación sobre la infancia y la corporeidad? En el sentido de por qué cuando nos pensamos las 3 líneas de investigación, ¿por qué planteamos eso de infancia y corporeidad? Sería el interrogante en este momento. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Santiago. Me siento muy complacido de estar con maestros y maestras. Realmente el país lo que necesita en este momento es gente con gran vocación para generar un trabajo de tejido social muy profundo al interior de nuestra sociedad. Bueno, con respecto a la pregunta que hace Santiago, en primer lugar es importante aclarar una serie de términos. Decimos infancia y corporeidad. Entonces, bueno, ¿cómo articulamos esto de la infancia y la corporeidad? Bueno, en primer lugar, el término infancia lo tomo desde una perspectiva no cronológica. Gastón Bachelard nos dice que la infancia es un estado mental. Entonces, cuando la maestra, el maestro están interactuando con los niños y las niñas, deben hacerlo ¿desde dónde?
No puede ser desde el yo adulto, porque el yo adulto tiene dificultades para comunicar y comprender al niño. Tiene que hacerlo ¿desde dónde? Tiene que hacerlo indudablemente desde el niño o la niña interior. Y es ese niño interior, esa niña interior quien se conecta con el niño y lo comprende. Un ejemplo muy sencillo. Para nosotros un esfero es un esfero que nos sirve para escribir. Eso es la lógica del adulto. Tenemos la experiencia que el esfero nos sirve para escribir. Pero para un niño de 2 años, de pronto un esfero es un cohete y él hace viajes interespaciales. Y si se le pierde el esfero, no va a decir se me perdió el esfero, sino se me perdió mi cohete. Entonces el adulto no puede decir, ese niño cree que esto es un cohete. No, error. Entonces por eso es importante desde el niño interior. Entonces, la infancia es un estado mental. Pero ¿qué es la corporeidad? La corporeidad, de una manera muy sintética, porque esto tiene todo un fundamento teórico, la corporeidad es la unidad cuerpo-mente. Es decir, todos los procesos son psicosomáticos, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, ¿cuál es el fundamento filosófico? Pues hemos escogido, estamos trabajando, como ya lo señaló Andrés, con la coordinadora del Nodo de Infancia, que es María Pilar Espinel, y desde Pensamiento Pedagógico Contemporáneo nos está acompañando también Alejandra Piedrahita. Alejandra, ella tiene un magíster en educación y el tema de su trabajo de tesis es el tema del cuerpo. A mí como filósofo realmente me encanta trabajar transdisciplinariamente y con personas que no sean propiamente de mi disciplina, porque aprendo y nos enriquecemos mucho más. Entonces, de momento tenemos este equipo, ¿no? Hay una cosa muy interesante. PAFMI lleva 9 años asesorando jardines infantiles. Indudablemente es el trabajo con la primera infancia en políticas públicas en Bogotá, específicamente de acuerdo a esos lineamientos que da la Secretaría Distrital de Integración Social. Y el año pasado nació un hijo de PAFMI que se llama Centro de Investigaciones para la Primera Infancia, con el propósito precisamente que ya no sea simplemente el trabajo funcional que hace nuestro equipo de psicólogas, nutricionistas, psicopedagogas, sino que empecemos a generar el trabajo de investigación, y por eso es nuestra alianza estratégica con esta red de maestros distritales. Bien, entonces, ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es el aporte de la filosofía? Es decir, que esto va a ser un trabajo muy teórico. No, equivocación, porque aquí viene una perspectiva filosófica que siempre me ha acompañado a través de toda la vida. La filosofía hay que mirarla más desde la perspectiva del filosofar, y creo que ya se señalaba aquí en este encuentro. El filosofar es el reflexionar, y además de eso, también está la perspectiva hermenéutica, que es la interpretación sobre lo que se reflexiona, el desocultar a través del lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos también hacer, ¿no? Mirar qué va más allá de la palabra, qué nos dice el lenguaje corporal, ¿no? Esos son aspectos que son fundamentales. Pero también hay otro elemento que enriquece mucho, digamos, la epistemología de este proceso de investigación, que es el psicoanálisis junguiano, que nos habla del niño interior. Todos y todas tenemos un niño interior maravilloso, que es el que se asombra, es el de la inocencia, el que disfruta, saborea un jugo, goza con un abrazo, ¿no? Pero también todos y todas tenemos un niño interior herido. Y lamentablemente ese niño interior herido le pasa cuenta de cobro al compañero, a la pareja, al niño en el salón de clase. Entonces hay que buscar generar el proceso pedagógico, terapéutico de sanar ese niño. Eso es parte de este proceso de investigación. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bien, así como el horizonte de acción de la innovación
Desde la perspectiva que vamos a trabajar con el profe Wilson Acosta, va a ser los agenciamientos educativos comunitarios. También hay un horizonte de acción desde tu línea. Y entonces te quería preguntar, ¿por qué indagar en la historia de vida de la maestra de la infancia? Sería la pregunta. ¿Por qué el énfasis va a estar ahí? Sí. Esta primera fase de la investigación va a trabajar mucho en la perspectiva de la autobiografía. ¿Por qué? Porque precisamente hay que buscar despertar todo el potencial del niño interior maravilloso, pero al mismo tiempo también hay que curar a ese niño interior herido. ¿Y qué mejor que el trabajo autobiográfico? ¿Cuál es el propósito del trabajo autobiográfico? Aquí muy en la línea también de Foucault es el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro. Fundamentalmente, ¿para qué escribir la autobiografía? Porque hay que recuperar la memoria y dejar que en esa memoria fluya en un punto de confluencia de pasado, presente y futuro, el ser de la existencia, que es el que cotidianamente estamos construyendo. Ha sido muy interesante en las experiencias, en los encuentros que hemos tenido con las compañeras de trabajo, cómo empiezan a develarse muchas cosas que no se pueden comentar porque no es políticamente correcto en el aula, en el colegio, ¿no? Pero que en otros espacios, en otros territorios sí se permite hacer esta catarsis, ¿no? Y se permite descubrir muchas cosas. Entonces resulta bastante interesante poder articular todos estos aspectos, pues con el propósito que la autobiografía termine convertida en un producto publicable, porque esa es la intención, que no se quede como las tesis de grado, ¿no? Que se quedan en los cementerios de las bibliotecas virtuales de las universidades, sino hay que publicarlo, hay que mostrárselo al mundo. Ahora, cuando uno está generando todo un proceso de reflexión sobre su propia vida, pues indudablemente los mismos estudiantes y todo el núcleo familiar y todos los que nos rodean se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque si uno se reconoce a sí mismo en su sentido humano, reconoce lo valioso que es con sus fortalezas y sus debilidades, pues indudablemente empieza también a adquirir paz interior. Y una persona que tenga paz interior, pues no puede transmitir otra cosa distinta que paz hacia los demás. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la escuela si sus maestros están trabajando la autobiografía? El beneficio es que, desde el punto de vista de la salud y la seguridad social, ¿no?, van a ser personas, mejores talentos humanos, desde el punto de vista de la escuela, porque la escuela lo que muchas veces le interesa es evaluar, bueno, ¿y esto para qué nos sirve a nosotros que la maestra esté escribiendo su autobiografía? Va a ser mucho más cuidadosa consigo misma y por ende con los niños y las niñas, ¿no? Entonces ahí de paso se está colaborando desde el punto de vista del talento humano con seguridad y salud en el trabajo. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención en todo este proceso de articular educación y salud. Realmente un buen docente, un buen profesor o profesora también es un buen terapeuta. Es un buen terapeuta, porque a veces el solo hecho de escuchar al otro, ¿no?, ya es un trabajo de terapia que le está sirviendo a ese otro que necesita ser escuchado, ¿no?, de poder comprender en el lenguaje corporal, mientras está pidiéndole la tarea a los estudiantes, comprender que de pronto ese chico que tiene el rostro pálido es porque no se ha desayunado simplemente. Entonces primero venga, le garantizo, vaya, desayúnense y después hablamos de la tarea, ¿no? Entonces todas esas cositas de la cotidianidad son enriquecedoras para el trabajo de investigación. Muchas gracias, Raúl, te agradezco mucho. Bueno, si bien
el horizonte de la innovación y el de la infancia lo tenemos bien demarcado, pues vamos a entrar con el profesor Jonathan Berués, y me rasco la cabeza porque es que acá sí no lo tenemos tan claro y por eso incluso hasta dudé. Pero bueno, necesitamos escuchar una voz disidente, una voz que nos diga otras cosas. Pero la primera pregunta no es complicada, la segunda sí. La primera que te voy a lanzar es esa. En el marco, pues nosotros nos conocimos en la Red Distrital de Docentes Investigadores, tú seguiste con un proceso que se llama Libreta de Bocetos, y a partir de ahí has podido reunir a los profes de arte de Bogotá y sus diversas experiencias con un mecanismo muy bello de publicación y de visibilización. Entonces, la pregunta que te quiero lanzar en primer lugar es, ¿cuál es la movida de los maestros de arte de Bogotá? Bueno, primero, pues agradecerles por acompañarnos en este evento. Esperamos aportar algunas ideas que intercambiemos entre todos y nos construyan y nos aporten a nuestras inquietudes personales, a los panelistas. Gracias también. Yo les voy a pedir de pronto no sé, un poco de paciencia, un poco de imaginación poética. Trato a veces de hablar con muchas imágenes, pero siento que lo primero que nosotros debemos hacer es comenzar este debate quemando las naves, que sería con ese tema. Y quemando las naves sobre la idea de los regímenes que existen sobre el poder del conocimiento. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de investigación, y pareciera que eso tuviera todo que ver con la razón, menos con la sensibilidad. Se da como por sentado que el conocimiento es una parte de la razón, que nada tiene que ver con lo sensible. Y la postura mía es muy radical en ese sentido, en cuanto a lo que yo digo es que lo que se debe crear es un razonamiento sensible. Y debemos dejar esa idea imaginaria, que la aceptamos, que estamos divididos por mitades, que una cosa es la razón y otra cosa es la sensibilidad, y que hasta aquí cerebro izquierdo, hasta aquí cerebro derecho, cuando eso ya se ha replanteado, pero lo seguimos creyendo, y seguimos diciendo, no, es que el conocimiento es esto, la investigación es esto, y no lo es, porque si creemos eso, tenemos la posibilidad de creer una alternativa. Y digamos que en este punto en que estamos nosotros, a mí me parece bonito evocar también cuando hace miles de años la gente se sentía alrededor del fuego a contar historias. Y ya se ha comprobado que lo que nosotros llamábamos mito es ciencia. No, pues eso es una vaina literaria, eso es una historia que poco tiene que ver con la ciencia. Y resultó que sí, muchos de estos mitos explicaban ubicaciones geoespaciales, explicaban usos medicinales, explicaban muchos usos de lo que hoy se denomina ciencia. Y resulta pues que en el arte, muchas de las cosas que llamamos conocimiento, porque conocimiento puede venir de varias líneas, yo hablaré sobre el arte, pues tiene muchos orígenes. Y no podríamos hablar de transdisciplinaridad, sino que reconocer que todas las áreas generan desarrollo para una sociedad, desarrollo social, emocional, económico. Pensemos en el cine. La función del cine como herramienta técnica tenía otra, y resulta hoy que es una de las grandes herramientas de potencializar sensibilidad. En el siglo XV, la pintura de las catedrales era una manera de instrucción, y era el cine 4D de la época. Piensen que nosotros somos obreros de esa época, y nuestra experiencia en el cine, con estos ejercicios corporales que allí ocurrían, y con estas pinturas y esculturas, era el cine de la época. Era una experiencia que nosotros no la vemos ahorita real. ¿Ustedes les ha pasado que cuando eran adolescentes y vieron películas de ciencia ficción, uno estaba enloquecido de los efectos? Y la vemos hoy en día y uno ve el muñequito, uno decía, pero ¿cómo en esa época me impactó tanto ese efecto? Y ahora yo lo veo tan ridículo, como tan hecho artesanalmente. Hemos evolucionado en las experiencias sensibles bastante, y lo seguimos haciendo. Piensen en los primeros usos que se le dieron a los drones, y los usos que se le dan ahorita en videos musicales, en experiencias
de intervención social, es muy diferente. Las cosas se elementan y se transforman. Entonces, sobre esa idea del fuego, lo ideal es que uno sea una persona flamante, iluminada, y que todos terminemos siendo una gran llamarada en este sitio. Digamos que sobre eso quería hacer una acotación de que estuviéramos de acuerdo, de que el conocimiento puede venir de cualquier parte. Sobre eso, digamos que en el tema de filosofía, uno puede hablar sobre el maestro ignorante de Jacques Rancière. Reconoce que dos ignorantes se pueden enseñar cosas entre ellos. Y también nosotros tenemos que reconocer, lo trato de decir mucho, que somos ignorantes, porque el maestro tiene un régimen de poder, y ese régimen de poder comienza desde cómo nombramos a las personas, a las funciones o sus cosas. Entre eso yo hablaría que cuando le decimos niño o le decimos estudiante, estamos dando categorías de valor. Yo trato, que siempre es difícil porque digamos la institucionalidad lo obliga a uno, decirle a todo el mundo criatura viviente, porque cuando nosotros nos llamamos criaturas, nuestras posibilidades son infinitas. Yo puedo tener un deseo de supervivencia, puedo tener un deseo de creación, un deseo de destrucción, y me permite quitarme todas esas categorías de cuando me dicen profe, cuando me dicen maestro, porque ya me están diciendo, usted está acá. Si me dicen profesional, bueno, usted está acá. Pero resulta que tenemos que poder tener la capacidad de imaginarnos diferente para creer diferente. La innovación también tiene que ver de una investigación hacia sí mismo y el reconocimiento de que las otras ciencias, a que no las consideramos ciencias, o los consideramos procesos alternativos o procesos que no están determinados, construyen desarrollo. Eso es, digamos, radical, pero hay ejemplos. No me quiero extender en eso, pero digamos, sería como dejarlos ahí en ese tema. Frente a ya para finalizar el tema, frente a lo que hablábamos de la movida en Bogotá, efectivamente en Bogotá lleva un proceso de reconocimiento a los maestros en general y pues bueno, como ustedes saben hay unas áreas deficitarias que son ética, religión, actividad física, artes. Digamos que en alcaldías pasadas se hizo un fomento sobre ellos, se construyeron planes, se construyeron proyectos, se han realizado algunas publicaciones y lo que digamos que eso ha fortalecido. Actualmente el valor del arte tiene una alta promesa en educación, pero hay que reconocer que lo que más se ha fomentado son actividades de niños, de maestros para niños, y que se resalte este proceso que está muy bien, pero también no existe una categoría donde se llame el maestro artista. Entonces el maestro actor, el maestro pintor, o reconocérsele como un profesional, es que él es artista y que el artista tiene otras variables. O sea, el ingeniero es como, este es el ingeniero, entonces para ser profesor es que es ingeniero profesor. Entonces digamos que en ese sentido el proyecto lo que ha tratado por un lado es no solamente construir investigación desde experiencia pedagógica, porque la experiencia pedagógica se ubica en un lugar estratégico específico y tiene unas restricciones, que se puede hablar de investigación desde otros ámbitos y otros escenarios. Aquí hablaban, por ejemplo, de lo biográfico, se amplía esta categoría, pero puede ser también, como ocurre en el arte, que un guión teatral es un ensayo de investigación, que una pintura lo es, que una canción, que una aplicación puede ser. Entonces también hay que posibilitar y ampliar el ramillete de la experiencia pedagógica, dejándolo como uno, pero construir otros ejemplos. Y sobre eso, pues digamos, nosotros intentamos hablar con gente que quiera mostrar sus proyectos, es una puerta abierta para todos, mirar procesos de archivo y compartirlos, y hacer un repositorio de contenidos que podamos más o menos dialogar sobre ellos. Está muy duro. ¿Siempre porque lo dejé de últimas? Porque es que le lancé la pregunta suave ya de una vez. Ahora sí va la pregunta fuerte. En el nodo hemos encontrado que los profesores... ¿Sonido? ¿Listo? Gracias, te agradezco mucho. Bien, hay una particularidad de los profes que hemos notado en los maestros de filosofía, y es que se están acercando al arte.
y en los profes de artes que se están acercando a lo teórico. Hay una importancia muy grande en capturar en el concepto qué es eso que están haciendo en el aula. Mientras que los profes de filosofía creo que estamos haciendo una apuesta al vacío. Y yo le comentaba a Jonathan, creo que estamos haciendo una apuesta desde el performance. Y yo le decía, lo estamos viendo como desde rancier la cosa, Jonathan. Pero ¿cómo lo ves tú? Yo le decía, necesitamos matizar eso porque miren cómo es la vida. A pesar de que el nodo comienza con profes de filosofía y luego se añaden los otros profes de las diferentes áreas, nos pudimos poner de acuerdo más fácil en los otros ítems y no en filosofía y arte. Y esto nos ha generado un problema muy serio. Porque el performance tiene también un problema muy serio y es que también nos puede insensibilizar, podríamos plantearlo de alguna manera, pues podría plantearlo, pero esa pregunta te la dejo a ti porque tú eres el experto. Pues que nos comentaras qué es eso de performance, cómo ves esas relaciones entre arte y filosofía y que nos des muy duro, porque la intención es ponernos a discutir sobre eso, para que veamos los límites. Bueno, pues digamos que estos temas generan también un poco de vértigo, porque uno se aferra a cosas seguras. Y algo de lo que el arte hace y que la filosofía lo hace es lanzarse al vacío. Hay un estereotipo, digamos, para empezar por la parte final, arte y filosofía, y es que la filosofía es el pensador de Rodin. Estas imágenes que tenemos del hombre de piedra, resistiendo su cabeza y creando ideas. Pero podríamos pensar que la filosofía es esa angustia que da por saberse que uno se va a morir. Cuando uno, digamos, así como, no va a morir, Dios mío, no he hecho nada. Que llega a veces, como esa angustia de la vida misma, del dolor del cuerpo. La filosofía es una cosa más viva, una cosa más emocional también de lo que se ha considerado. Y sobre eso, pues bueno, seguiré con estas declaraciones radicales con que el cuerpo piensa. O para ponerlo más visceral, la carne piensa. Porque no hay que separar o convertirnos en una gran máquina donde el cerebro ocurre en todo y todo fluye como jerarquizado. Entonces, en el milisegundo ocurre aquí, después aquí, no, es en todo momento. Hay un ejercicio, digamos, que nos ayuda a tenerlo más claro y es, imagínense que van corriendo por arena, después pasan por pasto y después pasan por asfalto. El cuerpo se adaptó en ese instante y adaptó su posición del cuerpo para que esto se modificara. Si nosotros estuviéramos pensando ahora cómo nos quisiéramos mover o cómo es la función del pensamiento, bajar escaleras sería algo terrorífico. Tengo que doblar 15 grados. Pero eso lo hacemos corriendo, caminando y nos damos porrazos también, que implica que hay fallas. Estas, digamos, fracturas serían las que yo vería entre arte y filosofía, y que es la reflexión de la vida misma y esta idea de que el cuerpo piensa. Ahí es donde yo creo que es donde nosotros estamos conectados, a partir de la acción o a partir del dejar de hacer, que también es muy importante. A veces hay una confusión, ahora digamos hay un filósofo que dice, nos estamos explotando a nosotros mismos y lo llamamos éxito. Es decir, ustedes ven en las redes sociales, cualquiera puede ser youtuber, cualquiera es una gran estrella, y lo que está ocurriendo es que esa persona se está explotando, porque uno solamente ve el video editado y no sabe que pasó 5 o 6 horas editando ese video. Y entonces uno dice, pero si todos los días monta un video y saca fotos súper maravillosas, ¿a qué horas tiene vida? Termina sacando una vida imaginaria más de lo que en sí mismo está construyendo. Sobre las maneras de filosofar, pues yo los planteaba, o sea, un ensayo, una apuesta teórica puede ser una acción, entre ellas puede ser performance, puede ser teatro documental, hay muchas variables. Lo que siento que es valioso de lo performático es que la acción en el lugar cobre sentido, y cobre sentido con el público que está allí.
hablábamos con Andrés un ejemplo muy sencillito y es cuando nosotros tenemos en clase y decimos, bueno chicos, van a hacer una obra, o van a pasar uno a uno y van a empezar a cantar. Entonces, pues hay que ponerse en situación, hay que ponerse en el mismo riesgo de estos pelados para que el performance cobre sentido, y es, yo le voy a contar a los estudiantes cómo canto, me voy a parar frente a ellos y ellos me van a evaluar. Entonces ahí sí es como, un momentico, ¿qué me está proponiendo? O listo, yo voy a actuar con este grupito en la obra. Entonces ahí ya no es tan divertido, ahí ya no somos tan profesores. Y ahí nos encontramos con ellos, el profesor lo mencionaba como en el niño interior, pero nos encontramos con ellos en su propia ignorancia. Hay una frase de un profesor que dice, un maestro es un individuo que va por la vida con un esfero rojo. Así nos describe un poco, pero en esta sátira sobre el tema, lo que realmente ocurre es que estamos en una posición de poder muy cómoda, y lo performático tiene que ser es cómo con esa comunidad, cómo con ese público impactamos de una manera que la transformación sea una transformación recíproca, y eso tiene que ver con el vértigo y el salto al vacío. Vale, te agradezco mucho. Bien, yo creo que es el momento en que podamos interactuar. La idea de este ejercicio es matizar, pero yo creo que lo fundamental es que si nos sentimos identificados no con una, con dos, sino con todo, estamos en el nodo adecuado. Creo que ahí habría más que separar lo que no, hay muchas cosas que nos unen, pero sin embargo hay que matizar, insisto en eso, para que podamos trabajar en conjunto. Pero eso no significa que alguien que esté con el propio Wilson y con la propia Andrea, que son los que van a liderar la línea de innovación, no estén haciendo ejercicios de los otros. Claro que sí. Entonces somos un nodo, sino que tenemos 3 líneas de investigación, 3 líneas que van a dar cuenta de un libro de aquí a diciembre. Lo primero, como les decía la propia Mirla al principio, es la sistematización de este coloquio. Lo siguiente, la caracterización de nuestras líneas de investigación, innovación y agenciamientos educativos comunitarios, infancia y corporeidad, arte y filosofía, y luego vamos a tratar de construir nuestros ejercicios de 1500 palabras cada uno de nosotros, de lo que estamos haciendo en el aula, de lo que estamos reflexionando, para en diciembre poder lanzar un libro que ya lo tenemos dialogado en el IDEF. Ellos no lo van a publicar, pero entonces tenemos que trabajar en eso. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que hay un montón de dudas. Entonces, levantamos la mano, así. Gracias, Aida, gracias. Aló. Buenos días. Disculpen, contextualizo mi pregunta, y pues de antemano estoy muy emocionada de estar acá. De verdad es un esfuerzo impresionante. Comentamos hasta la gestión logística, de verdad excelente. Acá, haciendo un contraste, pues les cuento, mi nombre es Edna Bernal, soy docente de filosofía del INEL, y de verdad estoy admirada por el esfuerzo de los docentes compañeros que respondieron a una convocatoria que lanzamos. Realizamos el día miércoles un evento, el tema fue del amor platónico al amor líquido, y tuvimos pues de verdad la satisfacción de contar con 22 experiencias que se inscribieron, y pues de verdad, así haciendo una incidencia, fue angustioso el proceso, porque en mi colegio los padres de familia querían realizar una toma el día miércoles. Yo les informé a los profesores que asistían a la convocatoria sobre que pues no les podíamos ofrecer un refrigerio, no contábamos con una premiación, tampoco pues como nos pasa a nosotros con el grupo de filosofía que lidera en ambientes universitarios, otras motivaciones, por ejemplo una beca o un iPhone o un computador, como vemos en las convocatorias en las que se participan generalmente. Entonces es impresionante, porque el maestro tiene que solicitar permiso en su institución cuando los rectores muchas veces no apoyan esto porque no hay quien cubra u otros factores. Tienen que gestionar lo del transporte, tienen que gestionar y coordinar que los niños lleven su refrigerio, y tienen que hacer un trabajo, y lo hicimos no solamente para el evento, como por decir voy a ser un público pasivo y voy a observar, sino que voy a preparar lo que voy a presentar,
y los maestros empezaron a escribir, a hacer preguntas orientadoras, a proponer bibliografía, de todo, para no extenderme más. Pero sí hicieron aportes muy concretos en el proceso. Entonces, investigar hoy es promover eventos, participar en ellos y también crearlos. Y nosotros en un tema que salió de los chicos del grupo de filosofía, encontramos interés cuando muchos maestros estaban trabajando para convocatorias como en la que nos conocimos con Andrés Santiago, la de la Universidad Externado Colombia de Jóvenes Pensadores. Estamos saturados de trabajo y sin embargo la vocación y la pasión nos mueve a de verdad emprender, y la metáfora de hoy en síntesis creo que es lanzarnos. Entonces la pregunta para los panelistas es, bueno, tenemos esa experiencia, el compartir de los grupos escolares de filosofía en este segundo encuentro, y tenemos esa capacidad del docente de liderar y de entregarse, que nos podrían así ofrecer ustedes un experimento mental frente a estas realidades que son desconocidas muchas veces para los padres de familia, que por ejemplo se manifiestan en contraposición frente a un paro porque tienen el estereotipo de que el maestro es un paro. Si quieres empezar, Raúl, chévere. Bueno, Edna, yo pienso que de alguna manera la respuesta la dio hace un instante Santiago, en el sentido de cómo hacemos el tejido. Hay dos aspectos fundamentales que he visto en el trabajo del nodo, que es característico del nodo, ¿no? Por una parte está el filosofar, ¿no? Pero por otra parte también está el poetizar, lo que podríamos unir en el sentipensante, ¿no? El sentipensante, es decir, independientemente que estemos haciendo innovación, Wilson es un poeta de la innovación, claro, incluso desde la innovación está aportando a la Universidad de La Salle, ¿no? Seguramente que tú no eres solamente el hombre que hace arte, sino también el hombre que reflexiona sobre el arte, y ese fue tu discurso. Entonces, lo que hay que buscar en todo este proceso es que hay tres líneas de investigación, pero que somos fundamentalmente un equipo. Wilson utilizó una palabra muy valiosa, lo transdisciplinario, y más que profesionales de la educación que nos unimos, hay sentimiento de solidaridad, porque todos estos proyectos se generan desde la confianza, ¿no? Y hay confianza entre nosotros, por dicho, en esencia somos amigos que construimos y que estamos haciendo país, ¿no? Que comprendemos ese tránsito entre el viejo y el nuevo país. Entonces, yo recuerdo el año pasado estoy asistiendo a los eventos que organiza Edna en el INEM de Kennedy. Por ejemplo, este año fue una sorpresa que el año pasado era en una aula más pequeña. Este año fue en una aula mucho más grande, habían colegios no solamente públicos, sino también privados. Es decir, crece la audiencia, como decía Zalamea en El sueño de las escalinatas, sigue creciendo la audiencia. Y estos encuentros sirven incluso para tejer. Entonces, por ejemplo, con Zaira y con Marcia, que están haciendo un trabajo muy importante en el nodo de educación y posconflicto. Desde PAPMI tenemos Poesía a la Paz, que estamos haciendo trabajo de investigación sobre Cátedra de la Paz. Entonces nos vamos a sentar a construir, que en ese trabajo también se encuentra nuestra amiga Elisa Cárdenas. Entonces, es decir, esto es un tejido mucho, se está haciendo una magnífica labor, ¿no? Pero entonces sí veo esos dos aspectos de cómo se une la filosofía y la poesía como toda expresión del arte, porque es que la palabra poesía muchas veces se le pierde la esencia. Poesía es toda actividad creadora del espíritu, ¿no? Poesía es pintura, es ciencia, es caminar disfrutando el contacto con la naturaleza, es innovar en el aula, ¿no? Entonces,
ahí es donde estamos haciendo ese gran tejido. Bueno, digamos que me generan dos reflexiones para compartir. Una es una frase, no me acuerdo realmente ahorita de quién es, pero digamos, la llevo ahí anotadita y es: detesto escribir, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Realmente la escritura es un proceso tortuoso, no es un proceso agradable, y algo que nos ocurre con los maestros cuando iniciamos o queremos lanzarnos al vacío es que el rechazo nos destruye. Entonces esos primeros artículos que le empiezan a uno, tienes que arreglarlo, miras que le falta, miras que no sé qué, uno ya sale de ahí corriendo porque es, pero si yo soy el profe, ¿cómo es posible yo siendo profe me estén corrigiendo como si no yo no me hubiera graduado a la universidad? Y esta, digamos, es algo que uno tiene como que asimilar para comenzar, y es que es un proceso tortuoso, pero es un proceso muy gratificante cuando se finaliza. Y hay que aceptar que todos esos procesos son un proceso de sacrificio. En Rancière, en el libro de La noche de los proletarios, es un libro muy bonito, muy cortico, cuando lo puedan ampliar se lo recomiendo. Una de las cosas que allí ocurrían era que los trabajadores tenían que sacar horas de descanso y de la noche para poder leer poesía, para debatir en política, para pintar. Entonces, aparte que efectivamente nosotros somos trabajadores, y hay hoy en día un arte para hombres cansados y mujeres cansadas. O sea, ustedes van a ver muchas obras de arte, de cine, por ejemplo, donde, como estamos tan anestesiados, hay cada vez una descarga de imágenes que casi es como si hubiera una escena cada segundo. O sea, piensen un poco en lo de los superhéroes, uno llega allá y uno sale un poco como también medio trastabillando, porque es un impacto muy fuerte de imágenes, y eso crea una anestesia, y crea una anestesia social frente a los hechos. Y no solo eso, sino que también hay un impacto muy fuerte, por ejemplo, con las firmas para ayudar a alguien, con los perritos que están en la calle, con los problemas que hay en todo el mundo. Cuando nosotros éramos más jóvenes, las informaciones eran diferentes y menos fuertes. Hoy uno firma algo para que cambie en la mañana, a mediodía hay un desastre en tal parte, y en la noche también hay un problema de corrupción, todos los días diferentes. Eso crea algo en el espíritu que nos destruye y pierde esa capacidad de compasión por el otro y emotividad. Entonces, digamos, mi idea es que hay que ser fuertes, hay que lanzarse sabiendo que el golpe va a ser duro, pero hay que también saber que pararse va a ser gratificante.